Simi Barra Matutina con sentido social presenta La vida es lucha con la periodista Janet Arceo. Bienvenidos a La Vida es Lucha. Hoy les quiero decir que al arrancar esta temporada tenemos una alegría enorme. Siempre trabajamos con mucho entusiasmo, con temas muy interesantes relacionados con salud emocional y hoy en un set nuevo. Quiero agradecer a toda la producción este regalo. ¿Qué les parece? Esperamos sus comentarios. Gracias a todos. Muchas gracias. Está muy íntimo, está muy bonito, está elegante, está precioso. Espero que a todos ustedes les guste. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a hablar de un tema sumamente importante. Miren ustedes, la sexualidad es un derecho humano fundamental para todas las personas. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad? Esta pregunta es con la que abrimos esta sesión de La Vida es Lucha. Soy Janet Arceo y recibo con mucho gusto a Pamela Correa, psicóloga, comunicadora y colaboradora de La Vida es Lucha, quien hoy se suma a este tema tan importante. Bienvenida, Pam. Gracias, encantada de hablar este tema tan importante, como dices, en donde tenemos que reconocer la dignidad y la importancia de la educación en todos para hablar de este tema y tratarlo desde todas las aristas. Tenemos a una invitada y ahí les cuento. Por supuesto, también nos acompaña una experta en estos temas, la psicóloga Kenia González Robles del Centro Simi de Salud Emocional, Simisai. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias, Janet, por la invitación y bien, este tema es muy importante justamente para dejar de invisibilizar a este tipo de personas. Exactamente. Bueno, pues quiero decirles que nuestra invitada especial es Roxana Pacheco, una mujer a la que les va a encantar conocer. Ella tiene discapacidad motriz adquirida en 2009 por un accidente que ya nos estaba comentando antes de entrar al aire. Y créanme que su historia es muy interesante. Todo lo que nos va a compartir es verdaderamente fundamental para observar con atención. Gracias por estar aquí, Rox. Al contrario, muchas gracias. Es un honor para mí que me hayan considerado para este bello programa. Muchas gracias. Bueno, y antes de todo, yo quiero que Circa, esta voz que quiere decir acerca de, nos hable precisamente de Roxana. Roxana Pacheco es activista por los derechos de las personas con discapacidad, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. En 2016 creó el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad SC y un año después la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad AC. Ha sido ponente en foros y congresos de sexualidad, rehabilitación y discapacidad. Obtuvo mención honorífica como defensora de derechos sexuales reproductivos en la premiación Matilde Rey 2024. Como decíamos, Roxana, es un honor que nos acompañes en este programa para abordar este tema en La Vida es Lucha. Muchísimas gracias. Es un tema súper importante para nosotras las personas con discapacidad y para nuestras familias. Así es, qué bueno que lo digas. Les pido que comencemos poniendo en contexto el tema a través de la siguiente información que precisamente Circa preparó para iniciar este programa. Los derechos sexuales, que incluyen la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, son un aspecto fundamental de la condición humana. Está presente a lo largo de la vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y espirituales. Por lo que las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras para vivir su sexualidad plenamente, incluida la falta de educación sexual cuando se la compara con la población general. La sexualidad se manifiesta de diferentes maneras, incluyendo el deseo, la intimidad,
las relaciones afectivas. Sin embargo, las personas con algún tipo de discapacidad a menudo enfrentan mitos, estigmas que pueden desexualizarlas o infantilizarlas. Hoy vamos a analizar de la mano de nuestro panel experto todo este tema. Y comienzo preguntándole a Roxana, ¿cuáles son algunos de los principales mitos alrededor de la sexualidad de las personas con discapacidad? Tú usas silla de ruedas. Sí, así es. Bueno, vamos a contextualizar. Las personas con discapacidad somos el grupo más heterogéneo, diverso y complejo que existe y que enfrentamos múltiples barreras, ¿no? Y bueno, pues dentro de este grupo nos encontramos personas con las diferentes condiciones de discapacidad: motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial, orgánica y un largo etcétera. Se cree que las personas con discapacidad somos personas angelicales, asexuadas, que no podemos o que no tenemos deseo sexual, o que debemos de relacionarnos solamente entre las mismas personas con alguna condición de discapacidad, cuando la discapacidad simplemente es otra forma de vivir y de habitar este mundo. Pero el deseo sexual está presente igual que en cualquier persona y tenemos los mismos derechos sexuales y reproductivos que cualquier persona con o sin discapacidad, ¿no? A ver, pero ¿hay diferencia entre una persona que nació con algún tipo de discapacidad o alguna persona que, como en tu caso, tú ya desempeñándote profesionalmente y todo, cuando ocurre este accidente que te deja sin poder mover tus piernas? Así es, las cosmovisiones de las personas con discapacidad, además de cada condición de discapacidad, son distintas. Si nacieron con la condición de discapacidad, si la adquirieron o si es crónica, como cuando una persona va perdiendo funciones, ¿no? Por ejemplo, una esclerosis múltiple, ¿no? O así. Entonces, sí, las cosmovisiones son diferentes. No es lo mismo haber tenido una vida sexual antes y después vivir con discapacidad a nunca haber pues tenido esta experiencia, bueno, haber vivido la sexualidad cuando se crece con discapacidad de nacimiento en una familia que puede ser muy represiva, muy sobreprotectora, que infantiliza, que no permite a las personas desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Exactamente. O por otro lado, por ejemplo, las personas con discapacidades crónicas que van perdiendo facultades, van perdiendo también, tienen fatiga, pérdida de deseo, diferentes condiciones que también pues, van a afectar su vida sexual, ¿no? Entonces, la sexualidad de las personas con discapacidad es un gran universo. Eso es. Inexplorado, por cierto. Además, eso es lo que vamos a ver. Y Nadia, Kenia, ¿eres Nadia Kenia o Kenia Nadia? Nadia Kenia. Nadia Kenia. Sí. Pero nos quedamos en Kenia para el programa de hoy, ¿te parece? Perfecto. Bueno, a ver, ¿por qué se cree que las personas con discapacidad no tienen deseo? Se cree, porque por lo que acabamos de escuchar, claro que lo tienen, pero se cree eso y que además es más difícil que puedan establecer relaciones afectivas. Justamente es por el desconocimiento, por la desinformación que no se le ha brindado a tanto a familiares como a las mismas personas con discapacidad. Se cree que este tipo de situaciones encarecen este derecho humano en sí. Entonces, es algo que sí se tiene que manejar desde la información, no solamente hacia los familiares, sino también a las personas que quieren disfrutar de su propia sexualidad, que no se les, como comentaba Roxana, que no se les infantilice, que se les vea como personas que no tienen una capacidad de sentir, de vincularse y de querer ser amadas también. Este tema, como ven, va a ser abarcado, pero vamos a intentar abarcarlo desde diferentes ángulos. Y quiero que Pamela nos conteste por qué crees que la educación sexual es necesaria al interior de las familias, porque especialmente una familia que tiene a un miembro con algún tipo de discapacidad. De por sí hablar de sexualidad es complicado. Justo. Honradamente. Sí. Con discapacidad o sin discapacidad, Eso, la sexualidad es un tema que es un mito, tiene es un tabú. como tabú, precisamente como lo dices, en el que pues nos cuesta trabajo abordarlo
con los más pequeños. Pero lo que es bien importante resaltar aquí es que la sexualidad es un derecho y el no hablar acerca de esto los pone en riesgo. Hay que recordar que hay discapacidad sensorial, intelectual, física, son diferentes tipos y como decías, algunos de ellos pues se van desarrollando progresivamente con la edad o no. Pero lo que es bien importante aquí es resaltar que si no hablamos de sexualidad, estamos poniendo en riesgo a los más vulnerables de nuestra familia. Y educar también y que pues los profesionales de la salud, como somos muchas veces doctores, enfermeros, psicólogos, nosotros mismos como comunicadores, que sabemos que hacemos un esfuerzo muy grande, se preparen para hablar de estos temas y fomenten este tipo de comunicación con las familias y también con las personas que, como bien dices, tienen alguna discapacidad, porque es protegerlos y ayudarles a estar bien y recordar, como decías tú, Kenia, es un derecho. Es un derecho que tenemos todos los humanos y que no hay que infantilizarlo, no hay que castigarlo, todos tenemos derecho al placer y a ser amados. Y si no lo hablamos, empezamos a generar esta culpa y a generar esta prohibición al placer, ¿no? Prohibición. Sí, tienes toda la razón. Tú no tienes derecho, ¿no? Sí, claro. Vamos a seguir analizando este tema después de una pausa. Así que al volver, por cierto, Circa le comparte nuestros medios de contacto. Siga con nosotros. Esto es La Vida es Lucha. Regresamos. Estamos a punto de reanudar, pero antes les informo que puede encontrarnos en Facebook como Simi TV Oficial. En Instagram y TikTok somos Simi Televisión. Entonces, hay que prepararse, porque eso es lo que nos falta. Preparación para abordar el tema. ¿Estás de acuerdo, Roxana? Así es. Falta la educación sexual con perspectiva de discapacidad. Los profesionales de la salud, de la educación, de los derechos humanos deben de profesionalizarse y aprender sobre todos estos temas para dar una atención adecuada. Porque no es lo mismo, por ejemplo, dar educación sexual integral a un chico con síndrome de Down o con autismo que a un chico sin ninguna condición de discapacidad, o una persona ciega, una persona sorda. Por ejemplo, la comunidad sorda es de las menos informadas porque claro, no hay especialistas en estos temas en salud. O sea, ahí es uno en todo México, por ejemplo, que pueden dar educación sexual integral en lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y así, si nos vamos por cada grupo poblacional, vas a ver todas las barreras que enfrentamos, ¿no? Bueno, que enfrenta cada uno. Y por otro lado, no se ha hecho toda la investigación que se debería de hacer para cada condición, porque cada condición tiene sus propias limitaciones, retos y complicaciones, ¿eh? O sea, incluso de salud para el ejercicio pleno de la sexualidad. Evidentemente. Así es. Hay un término que yo he escuchado mucho que es diversidad funcional. ¿Es correcto? Bueno, este es un término político para tratar de decir que debemos de ser incluidos en la sociedad porque pues todos somos diversos. Sin embargo, ese término a mí en lo particular no me gusta mucho. Me gusta el término oficial, el de personas con discapacidad. Este término se acuñó desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un término que pone énfasis en la discapacidad como la relación entre una persona con limitaciones, disfunciones o cuerpos diversos y el entorno, las barreras del entorno que limitan su inclusión social en todos los ámbitos de la vida. Pero el término correcto es persona con discapacidad. Si tú no dices la palabra discapacidad, invisibilizas la condición.
y al invisibilizar la condición, entonces no se generan políticas públicas ni programas especializados para nosotros. Es como capacidades diferentes. Es que todos tenemos capacidades diferentes. Sí, pero no todos tenemos discapacidad. Y algo muy importante, primero poner persona. Así es. Esto yo lo subrayo, porque a veces es que rampas para discapacidad, no, para personas con discapacidad. Una discapacidad no te define, Rox. Así es. Tú eres primero una persona que tiene una discapacidad. Así es, así es. Es parte de tu identidad, pero no es todo lo que te define. Exacto, por eso es importante. En todos los terrenos a mí no me gusta esto de las etiquetas, ¿no? Los diabéticos, no. Los discapacitados, no. Primero persona, por favor. Y me encanta que tú nos lleves a esos puntos. Vamos con Nadia. ¿Cuáles son las principales barreras, Kenia? ¿Cuáles son las principales barreras y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su sexualidad? Primero, la desinformación. Como bien ya se mencionaba, no hay tanta información respecto a la sexualidad con personas con discapacidad. Sí se han hecho censos de población, pero si ustedes buscan, no hay algo que nos ofrezca cómo están viviendo este tipo de personas su sexualidad. No hay algo que nos relacione, no hay algo que nos dé información o que nos clarifique qué es lo que se necesita, al menos en la administración pública, ¿no? Esa es una. Otra es también a veces las barreras de la familia. Yo sé que hay mucho temor, hay una sobreprotección hacia las personas con discapacidad, pero también es falta de información al final de cuentas. Por eso siempre se les brinda que se asesoren, que se acerquen no solamente con la parte médica, sino también es una cuestión biopsicosocial, ¿no? Hay que complementarlo, y yo creo que hay muchísima más allá de lo que podemos hacer todos los especialistas con este tipo de personas. Que seguramente llegan a un punto en el que se sienten mal y dicen, es normal que yo sienta estos deseos, o estoy teniendo un trastorno mental. Llegan a preguntar a algunas personas a los centros CIMI. Sí, se llegan a preguntar diciendo, es que mi hijo, mi familiar, o yo mismo estoy presentando como deseo sexual, ¿no? Y desde la parte sexual es como de, ¿cómo se lo explico también a la psicóloga que estoy sintiendo esto? Y creo que desde ahí ya vemos esa misma autocensura, porque a veces puede llegar a suceder. No, bueno, pero qué bueno preguntarle a un experto en este caso. Es correcto. Para sí, decirle porque esto es normal. Bueno, nosotras como personas con discapacidad, por supuesto, pues también lo vivimos normal, porque tú tienes un deseo sexual como cualquier otra persona, ¿no? Porque eso está aquí, no está en el cuerpo, está aquí. Exacto, Sí. se trabaja desde el cerebro. Sí, o sea, los vínculos, el deseo, la afectividad, todo eso pues se procesa en el cerebro. Es la respuesta hormonal, bueno, de muchos factores, ¿no? Y que finalmente lo que hace es que tú busques ayuda precisamente para eliminar primero las barreras que te pone la familia, porque la familia, como bien lo dices, es la que te limita en ese aspecto, porque dicen, bueno, ¿qué voy a hacer si mi hija o mi hijo quieren tener novio o quieren casarse o tener hijos? Pues, ¿qué vamos a hacer? No saben cómo abordarlo, ¿no? Van a abusar de ellos. Sí, ¿no? Sí, entonces cuesta mucho trabajo derribar esos mitos con la familia, ¿no? Además también se patologiza la discapacidad, se cree que somos personas enfermas, ¿no? Cuando eso no es cierto, ¿no? Vivimos con una condición, punto, pero eso no es enfermedad necesariamente, aunque sí hay enfermedades que provocan la discapacidad, pero no, digamos, aún con eso tú puedes vivir tu vida sexual como cualquier otra persona. Y claro que también hay condiciones de discapacidad que afectan la sexualidad, eso también. Seguramente. Sí, claro. eso también. ¿Qué impacto tiene la falta de información sobre sexualidad en la autonomía, en el bienestar de las personas con discapacidad? Justamente lo acabas de decir, se resta autonomía. Bueno, primero que nada, la gente cree que por dar educación sexual, digo, a las personas incluso sin discapacidad,
cree que se le despierta el deseo a las personas. Eso es totalmente falso. Mientras más temprano se da educación, se imparte educación sexual integral, se previenen violencias, abusos, malas conductas y todo. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando una persona no recibe educación sexual especializada? Que lo va a buscar en internet. Y entonces va a llegar a la pornografía. Sí, porque todo está distorsionado. Claro. Y entonces su educación sexual comienza en edades tempranas, pero con la pornografía. En lugar de recibir educación sexual integral, de acuerdo a su desarrollo, a la etapa que le corresponde, y además especializado en la condición de discapacidad que vive, ¿no? Porque esto es algo que se desconoce, ¿no? Se desconocen las necesidades de cada grupo poblacional y son muy distintas. Por ejemplo, las personas que tenemos una lesión neurológica, como la lesión medular, tenemos complicaciones, disfunciones, digamos, por ejemplo, tú me ves en una silla de ruedas, pero tú no sabes que tenemos falta de control de esfínteres, prolapsos, en el caso de los chicos, disfunción eréctil, disfunción eyaculatoria, una serie de complicaciones, y cada condición tiene sus propias condiciones. Entonces tú le tienes que dar educación sexual para cada grupo. Claro, además, al final somos muchos peces en el mar, claro, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que decíamos, puede ser discapacidad sensorial. ¿Qué haces para preparar a una persona con discapacidad sensorial y en qué parte del cuerpo la tiene para poder llevarle un programa especializado de cómo ejercer y educar desde el punto de vista del disfrute sexual? Así es. Incluso los métodos anticonceptivos no son los mismos para todas las personas. O sea, porque cada grupo tiene necesidades distintas y tiene, bueno, sí, el cuerpo tiene otras necesidades, ¿no? Hay un cambio en el significado de tu cuerpo, ¿no? En la semiología de tu cuerpo. Hay una alteración de roles, ¿no? Yo siempre digo que después, en la discapacidad adquirida, son dos personas nuevas en una nueva relación con dos cuerpos diferentes. Híjole. Y un nuevo proyecto de vida. Claro. Todo cambió. La gente dice, el amor todo lo puede, todo lo vence, todo lo perdona. No, yo digo, a ver, espérame. Si las personas, aún sin discapacidad, cuando cambian los proyectos de vidas, cuando las personas se van transformando en estos procesos naturales de evolución, de pronto ya no se encuentran y se separan. ¿Por qué no se van a poder separar las personas con discapacidad cuando todo eso sucedió en un instante? O sea, de un día para otro, todo cambió. Y entonces tú tienes que ver si esta persona, con esta nueva vida, con este nuevo cuerpo, con esta nueva cosmovisión, cambian las cosmovisiones de ambos, ¿eh? Todo cambia. Ves el mundo distinto. Con los lentes de la discapacidad es otro mundo, ¿eh? Es un universo paralelo. No es algo que yo pueda explicar, sino es algo que se tiene que vivir. Y la discapacidad, yo siempre digo, no es la persona con discapacidad, es la familia con discapacidad. Exactamente, claro. Porque la discapacidad llega a la casa y la vivimos en dos cuerpos, en todos los cuerpos de la familia, desde diferentes ojos, pero es el mismo tema. El impacto es expansivo de la discapacidad. Exacto. Y entonces la sexualidad, por supuesto, afecta el proyecto de vida. A lo mejor sí vas a tener hijos y ahora decides que no. Y a lo mejor decides que sí, claro. O a lo mejor dices, no, sí, siempre sí quiero. Pero no es lo mismo maternar sin discapacidad que con discapacidad, ¿no? ¿Qué les parece si después del corte vamos a esas preguntas del público? Regresamos en breves instantes a La Vida es Lucha. Nuestras redes sociales están abiertas para recibir sus comentarios o dudas. En Facebook nos encuentra como Simi TV Oficial y en Instagram y TikTok síganos en Simi Televisión. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en nuestro programa La Vida es Lucha, hoy que estamos abordando el tema de sexualidad y discapacidad. Y quiero recordar al público que así como tenemos Simisae 800-911-3232, así como tenemos la línea morada, también contamos con el Centro Nacional de Escucha a Personas con Discapacidad, CENADI. El número telefónico, ténganlo a la mano, 800-000-7464. Lo repito,
800-000-7464 y que atiende de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Tú lo has usado alguna vez, Roxana? Sí, la verdad sí. Aunque yo tengo 16 años con la discapacidad, pues la discapacidad es un proceso de duelos, ¿no? Donde vas en diferentes etapas, pero de pronto en la vida se te presentan nuevos retos y te deprimes como cualquier persona. Y no es lo mismo que te escuche una persona que está especializada en discapacidad que quien no tiene la perspectiva de discapacidad. Y yo sí he hablado, la verdad, en momentos de depresión. Sí, muchísimas sí, gracias por dar este testimonio. Vamos ahora sí a las preguntas del público. Y aquí nuestro panel está listo para contestar. Empezamos. ¿Las personas con discapacidad pueden ejercer su sexualidad? Claro, por supuesto, todas las personas, independientemente de su condición, tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos de cualquier persona. Simplemente hay que educarlas para que sepan en dónde, en qué momento, sus partes privadas, quién las puede tocar, cómo, ¿no? La higiene, el autocuidado, cómo prevenir violencias, etcétera, ¿no? Las personas, por ejemplo, con neurodivergencias que tienen problemas, que tienen retos, muchas veces con la socialización, la ingesta de medicamentos antidepresivos, antipsicóticos que afectan su sexualidad, su deseo sexual o su función sexual, o bueno, digamos, la función eréctil, ¿no? Todo esto, tienen que recibir información especializada para que sepan cómo manejar todas estas situaciones. ¿Alguien que tiene paralizado todo el cuerpo siente sexualmente? Sí, por supuesto que sí. Si tiene esa sensación, obviamente va a depender mucho de qué tipo o grado de discapacidad tenga, pero sí, efectivamente siente. Y es importante que también sea acompañado por algún especialista para que también le enseñe a sentir más allá de los genitales. ¿Cómo ayudar a las personas con discapacidad a quitarse la pena de disfrutar su sexualidad? Aquí tenemos que resaltar que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tenemos el derecho a disfrutar de una sexualidad y del placer. Hay que empezar por nosotros, buscar a los especialistas. Aquí Janet ya dio los datos de dónde se pueden comunicar para poder acompañarse de especialistas y, por supuesto, también hacer un llamado a las familias y a los profesionales de la salud para que den esta información sexual dependiendo de la discapacidad, ya sea física, sensorial o, como bien lo decíamos, con neurodivergencias, y que entonces se pueda disfrutar de esta sexualidad, pero también se puedan prevenir los abusos. ¿Es verdad que todos los hombres con discapacidad tienen disfunción eréctil? No. Dependiendo de la condición de discapacidad, recordemos que es un universo, un multiverso, porque además dentro de cada gran grupo, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, pues no van a tener disfunción eréctil, las personas sordas, pues tampoco, pero las personas con lesiones neurológicas sí pueden tener, no todas, pero va a depender del daño en el sistema nervioso central. Y bueno, pues también se puede ayudar con la rehabilitación sexual de piso pélvico neurogénico. Gracias por las preguntas del público que enriquecen La Vida es Lucha. Y ahí voy otra vez con Roxana a preguntarte, porque, a ver, hemos hablado de la pareja, hemos hablado de la familia en general, pero nos vamos a detener, Roxana, en los hijos de personas con discapacidad. Desde cómo es la crianza, pero también el sentir de estos hijos en relación con sus padres. Sí, eso es un tema súper interesante. Como ya lo habíamos dicho, depende de si las personas, si los hijos nacieron ya con padres con discapacidad o si los padres adquirieron la discapacidad durante la crianza, que también son dos cuestiones distintas. Pero son hijos que... todo va a depender de las redes de apoyo. Por ejemplo, si tienes una persona con discapacidad intelectual que va a maternar o paternar, necesita redes de apoyo. Redes que ayuden, que colaboren en la crianza.
Se habla de los derechos sexuales y reproductivos que son para todas las personas. Sin embargo, hay que buscar los sistemas de apoyo que permitan una vida libre de violencia, sin discriminación y que además garanticen una vida digna de las personas con discapacidad. Si no se tienen redes de apoyo, sí hay afectaciones a los hijos, ¿eh? Eso es una realidad. Y luego tienes, por ejemplo, los hijos oyentes de padres sordos o los hijos sordos, la comunidad sorda, donde muchas veces los hijos que se vuelven muy, muy independientes, eso es una característica, se vuelven mucho más autónomos e independientes cuando tienen padres con discapacidad. Como no pueden sobreprotegerlos por la misma condición, entonces se desarrollan otras habilidades, ¿eh? Y normalmente cuando están pequeños, a veces les avergüenzan sus papás cuando van a la escuela, por el bullying, por los compañeritos y todo. Pero cuando crecen, suelen estar muy orgullosos de sus padres, de sus madres, que hicieron el grandísimo esfuerzo pues, por criarlos, ¿no? Nosotros damos talleres de maternando con discapacidad motriz y han ido los hijos a dar sus testimonios. Lloras porque dice, mi mamá es una fregona, ¿no? Me sacó adelante. Yo conozco mujeres que fueron hijas de padres ciegos, ¿no? Y también les tocó vivir abuso, por ejemplo, porque también, esto es lo que te decían, a veces no pudieron defenderlos, no se dieron cuenta, no vieron señales. Entonces, sí son retos, como los de cualquier persona, pero sí se necesitan las redes de apoyo para la maternidad y la paternidad, el maternaje. Y regresando al tema de la sexualidad, a lo mejor sí tiene a una pareja, sí tiene a su esposo, al papá de los hijos, pero si no, que ella tiene derecho o él tiene derecho también a rehacer su vida con otra persona y que los hijos se den cuenta que no solamente es mi mamá con discapacidad, mi papá con... No, es una persona que siente, una persona viva. Sí, y una constante, algo que se repite muchísimo, es que las mujeres con discapacidad terminan maternando solas. Normalmente los hombres se van. Se fueron, sí. Es lo con que o sin discapacidad. Sí. Y generalmente, vamos a decir que la discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Esto es algo ya muy estudiado, ¿no? Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿no? Y entonces son mujeres normalmente en situaciones económicas precarias que con todo eso, todo en contra, maternan con dificultades, con todo, y sacan a sus hijos adelante, sin romantizar estas condiciones, sin romantizar. Sí, no. A veces son cuestiones muy duras. Ahora acabamos de ver el caso de Lupita TikTok, una mujer con discapacidad intelectual y discapacidad física, cuyo bebé no recibió la atención adecuada y falleció. Así fue. Entonces, tampoco hay que romantizarlo. Si no se tienen las redes de apoyo, ni todos sí, ni todos no. Exacto. Desde mi perspectiva. Se tiene que individualizar el tema. Sí. Pero esto que te decía sí se vale, ¿no? Porque a veces los hijos, ya más grandes, dicen, no, tú, ¿cómo andas pensando en tener una pareja cuando, por favor, mamá? Porque luego los hijos son muy duros. Sí, no, pero acá sí, porque a veces hasta las parejas ayudan y se convierten en apoyo de los mismos hijos de las mujeres con discapacidad, aunque no sean los padres biológicos. Interesante. Eso también, esa parte que... Sí, por supuesto, la parte que tiene que ver con la red de apoyo, un dato impactante que ya habíamos visto que tiene que ver con que el 80% de las relaciones de pareja con mujeres que tienen alguna discapacidad, el 80% de los hombres se van. Y al revés en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando la mujer vive con un hombre que adquiere o tiene discapacidad, se quedan. Estos datos son impresionantes, pero vale la pena mencionar lo importante que son las redes de apoyo, lo importante que son los medios de comunicación y los programas como La Vida es Lucha Contigo y todo el equipo de producción, lo que hacen también desde tu colectivo con los talleres para dar información acerca de esto y que dejemos de estar diciendo
diciendo que la sexualidad es mala, que no se puede, infantilizar y no tomar en cuenta las características de cada uno de nosotros, porque somos muchos peces en el mar y necesitamos esa atención y hablar de estos temas que tienen que ver con el placer y el cuidado y la salud de una persona completa, porque somos completos, llenos de diferentes esferas de vida que tenemos y queremos cubrir y disfrutar. Y aquí hay algo muy importante. Adelante. No se debe de promover la esterilización forzada de las personas solo por vivir con discapacidad. Es cierto. Claro. O sea, Es una decisión personal. claro, y muchas veces, fíjate, se les da educación sexual, pero a la hora de que quieren ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, los mismos papás que igual los pudieron llevar a, papás y mamás que los llevaron a tomar clases de educación sexual, los terminan esterilizando. O sea, es algo Qué absurdo. incongruencia, ¿no? Sí. ¿Ya ven? Esto estamos hablándolo hoy aquí para que ustedes que lo están viendo y escuchando, lo compartan, que este programa lo compartan. Todo lo que han oído hoy no se puede quedar nada más en vi esto y no, por favor. Y si lo tienes que volver a ver, lo puedes hacer, que eso es lo más maravilloso. Y esa información también la vamos a dar aquí. Ya saben, ahí estamos en Simi Televisión. Bueno, ahora ya es momento de ir a un corte. Está muy cerca el momento de las conclusiones. Quédense con nosotros. Esto es La Vida es Lucha. Estamos a punto de reanudar, pero antes les informo que puede encontrarnos en Facebook como Simi TV Oficial. En Instagram y TikTok somos Simi Televisión. Continuamos en La Vida es Lucha. Como han escuchado, la sexualidad en personas con discapacidad es un tema que requiere atención y acción. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU subraya la importancia de garantizar el derecho a la vida sexual y a la intimidad, lo que incluye el acceso a la educación sexual desde la infancia. Por eso, a manera de conclusión, yo pregunto a nuestras especialistas, ¿México está preparado para brindar una educación sexual adecuada a personas con discapacidad? ¿Cómo podemos sumar como familia a que la sexualidad de las personas con discapacidad sea plena, que sea segura? Kenia. Creo que no solamente a México, sino en general en el mundo, hay mucha desinformación y todavía falta mucha investigación, mucho foco hacia las personas con discapacidad. Entonces hay un terreno muy fértil donde se puede hacer mucho beneficio, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para los familiares. Y hablando de los familiares, pues también que se acerquen a centros especializados, por ejemplo, que los mencionaste hace un momento, que si tienen alguna duda, algo que se esté preguntando o despertando en la persona, en el familiar con discapacidad, que también los apoyen, los lleven y que esto no se termine otra vez de invisibilizar a las personas con discapacidad para que se les refuerce, como bien decía, su derecho a la sexualidad. Y aprovecho para recordar el número telefónico del Centro Nacional de Escucha a Personas con Discapacidad, CENADI, recuérdenlo y compártanlo, 800-000-7464, 800-000-7464. ¿Tus conclusiones, mi querida Pam? Sí, efectivamente, no podemos hablar sobre un tema que no conocemos. Entonces, pues anímense a conocer sobre su sexualidad y a acercarse a conocer cómo tratar la sexualidad de la persona con discapacidad con la que vives. Es bien importante que tengas consciente que todos podemos disfrutar, tú como pareja, o también dar esta información como padres a hijos, y muchas veces también como hijos despertar a nuestros padres con discapacidad, a nuestros padres que tienen algo, pues animarlos a que investiguen y empiecen a disfrutar su vida desde otro punto. Es un tema muy nuevo, es un tema que se mantuvo escondido y como tabú, y que pues últimamente, y gracias a este tipo de programas que también pueden compartir, ¿no? Claro, a todas las personas claro. que necesiten, se animen a hacerlo, lo compartan, lo manden por WhatsApp, por mail, compartan la liga para que esta información llegue a más rincones, haya más investigación y que como familia y como amigos de la familia nos unamos a que esto se desarrolle y haya más información y pues más placer, ¿no?
Adelante, yo quiero escucharte, Rox, porque a veces ni siquiera sabemos más o menos cuántas personas con discapacidad habrá con las que convivimos o tal vez ni siquiera vemos. Y a lo mejor ahí están, pero la mayoría guardados por lo que nos dices. Así es. En el mundo hay más de 1,000 millones de personas con alguna condición de discapacidad. En México somos más de 20 millones, equivale al 10% de la población mundial. Y en México es el mismo porcentaje. Ahora con el COVID seguramente vamos a tener esa cifra un poco más elevada por todas las secuelas, ¿no? Y por todos los partos que se complicaron, los embarazos y todo eso, ¿no? Y bueno, necesitamos que las personas que atienden a población con discapacidad se especialicen en estos temas, porque no hay muchos, ¿no? Que busquen la información, difundan, compartan, hagan alianzas con los especialistas en la sexualidad de las personas con discapacidad, que se haga investigación, desarrollo, que se impulsen políticas públicas para promover la educación sexual especializada con perspectiva de discapacidad, que haya accesibilidad universal en el sistema de salud, no solamente en la infraestructura, sino también en las comunicaciones, ¿no? Información en braille, lengua de señas, formatos accesibles para personas con discapacidad intelectual, ¿no? En lectura fácil, todo esto, ¿no? Que se formen especialistas y también que se profesionalice al sistema de justicia para que se puedan atender todas estas denuncias de violencias, ¿no? Porque se tiene que dar una solución. Muchas veces nos llegan personas que han vivido violencias, ¿no? Y donde es como, quiero salirme de mi casa, ¿a dónde voy? No tenemos a dónde mandarlas. Y entonces, ¿tienes red de apoyo? ¿Tienes algún familiar? No. ¿Tienes dinero? No, nada. ¿Qué les dices? Ni modo, te quedas ahí. Aguantar. Así es. Eso es lo más triste, ¿eh? Porque no hay forma de sacarlas porque no hay estos apoyos. Fíjate lo trágico, ¿no? Y te rompe el corazón, ¿no? Por supuesto. Pero tampoco, digo, yo un tiempo estuve tratando de ayudar a todas las personas que pude, pero pues me eché un trabajal encima, ¿no? Y ya no puedes. Y San Igor, pues imagínate. Tu marido. Ya me iba a mandar al diablo. Pero no, es en serio, ¿no? Se necesita aprender mucho sobre discapacidad. La gente cree que es un tema sencillo, es un tema técnico muy complejo, requiere de especialistas. Y ahora hemos abierto este tema mucho también con gobiernos, ¿no? Hicimos el primer Congreso Internacional de Sexualidad en la Discapacidad, jornadas de educación sexual para mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad, la Alianza Nacional por la Inclusión Sexual de las Personas con Discapacidad, para promover, impulsar la sinergia entre organizaciones de la sociedad civil, sector público, sector privado, especialistas, profesionales de la salud, de la educación, de los derechos humanos, para que articuladamente todos puedan implementar esta perspectiva de discapacidad en su ejercicio profesional, sobre todo enfocado en la sexualidad. Y ahora las acciones. Claro. Después de esas Pero ¿sabes cuál es el problema? Los presupuestos. Porque siempre que trabajas con gobierno, al final le dices, bueno, ok, pero necesitamos esto. Entonces, ¿de qué me sirve que de educación sexual si yo no voy a poder entrar al consultorio? Pues es que no hay presupuesto para adecuar las instalaciones y me tienes que hacer un examen ginecológico sentada en mi silla de ruedas. Complicado. Es absurdo, ¿no? El doctor sí me ha hecho una labor importantísima. Ay, lo amo. Volteando a ver a las personas con discapacidad, Sí. con diferentes tipos de discapacidad. Sí. A mí me conmueve profundamente porque él se ha tenido esa visión clara. Dice, pues es que yo lo padezco, yo sé de qué se trata. Sí. Pero entonces el hecho de hacer un programa como este contigo, teniéndote aquí, tocando a una mujer que nos puede hablar desde lo que vive, desde su experiencia, es tan importante. Ha sido, Roxana, tan enriquecedora tu presencia en este programa. Quiero agradecerte de verdad que hayas abierto tu corazón para tocar tantos temas. Gracias, en verdad, y espero que nos veamos otra vez. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es fundamental que se difundan estos temas porque lo que no se ve no existe. Y si no existe, no se generan acciones a favor de nuestra población con discapacidad, ¿no?
y entonces no podemos contribuir al desarrollo del país, no terminamos siendo relegados, viviendo en condiciones indignas, sin derecho a la salud, en peligro, claro. Entonces, es muy importante que nos ayuden a difundir estos temas y que además, si son profesionales, que servidores públicos también, aunque no atiendan directamente a población con discapacidad, se metan en el tema, conozcan para que puedan atender a la población que llegue, aunque sea una persona que les llegue cada cierto tiempo con discapacidad. Bueno, eso nos ayuda muchísimo, claro, ¿no? Claro. Porque de otra manera nos morimos en la depresión, en el abandono, nos alteran los proyectos de vida, ¿no? Porque imagínate una persona con discapacidad que no tiene acceso a especialistas y quiere tener familia. Así es. Pues, ¿qué hace? Y lo que sucede es que simplemente, sin asesoría, hacen las cosas como pueden, con las consecuencias que eso tiene. Incluso en las complicaciones de salud. Porque necesitas especialistas, ¿eh? Muchas gracias, Roxana. Gracias por ser tan puntual. Gracias, en verdad. Bueno, recuerden que este y todos los programas de La Vida es Lucha ya están disponibles en línea y Circa nos explica cómo podemos verlos otra vez. Compartan, por favor. Aquí va toda la información. Así es, Janet. Le recuerdo que todos nuestros programas están disponibles a través de nuestro canal de YouTube, Simi Televisión. En este espacio puede visualizar emisiones anteriores, además de comentar y compartirlo a quien guste. Recuerde que para atención psicológica sobre discapacidad y sexualidad tenemos la línea del Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE. Marque el 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que esperan su llamada. Gracias, Kenia. Fue un gusto enorme tenerte en el programa. Muchas Kenia gracias. González Robles del Centro Simi de Salud Emocional. Qué bueno que la primera vez que vienes con nosotros al programa, correcto, ¿verdad? la primera vez. La primera de varias. Muy agradecida, espero que sí. Hasta la próxima, Kenia. Muchas gracias. Mi querida Pamela, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias y más programas como este. Seguramente. Así será. De verdad es esencial derribar los mitos y prejuicios y proporcionar el apoyo necesario para que todas las personas con discapacidad y sin ella puedan vivir su sexualidad de manera plena y saludable. Subrayado. La educación y la inclusión son claves para lograr este objetivo. Soy Janet Arceo y le espero muy pronto en La Vida es Lucha, su espacio de confianza y reflexión sobre temas de salud y bienestar emocional. Gracias a todos, muchachos, gracias a todo el equipo, gracias a nuestro panel, gracias Roxana, muchas y hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima. Un beso. Muchas gracias.